Hoy en esta tarde yo quiero compartir con ustedes esta palabra que creo, ¿verdad?, que en este tiempo que estamos viviendo, las cosas que estamos viendo, muchas veces esto que vamos a hablar en esta ocasión llega, ¿verdad?, y toca la puerta de nuestros hogares. Todas las cosas buenas tienen un precio. Todas las cosas duraderas tienen un precio. Todo lo que es eterno tiene un precio. El precio de nuestra salvación, de nuestra redención, de que usted y yo podamos tener la oportunidad de pasar la eternidad con el Señor, tuvo un precio, que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. El haber dado Él su vida a cambio de la nuestra, para que el pecado fuese expiado, fuésemos redimidos de la condenación eterna. Ese fue el precio que el Señor pagó por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Muchas veces, cuando la vida del hombre se encuentra en sufrimiento, no alcanzamos a comprender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sufrir es soportar, es estar debajo de algo que usted está portando o llevando. Sufrir es cargar algo encima. Sufrir es algo penoso y doloroso. Esa es la definición del sufrimiento. Y hoy por hoy podemos notar que el sufrimiento toca a la vida de las personas, de los creyentes, de las parejas, de los solteros, etcétera, etcétera. El sufrimiento tiene un propósito en la vida del hombre, cuando ese sufrimiento viene de parte de Dios. Y tal vez pudiese ser un poco complicado el que hoy encontremos gente feliz. Pareciera ser que vemos más gente que sufre que los que son felices. Pero vamos a ver en esta tarde qué es lo que el sufrimiento hace en la vida del hombre. ¿Qué es lo que podemos aprender a través del sufrimiento? ¿Qué es lo que usted puede hacer cuando usted está sufriendo? Hay mucha gente que sufre en silencio. Hay mucha gente que sufre, ¿verdad?, por el abuso, por el pecado. Sufre por la condición en la que se encuentra social. Sufre por la ingratitud, por la incomprensión, por el egoísmo, por la envidia. Por diferentes causas, el hombre y la mujer sufren. Pero vamos a ver cómo es que usted y yo podemos vencer el sufrimiento. Cómo es que usted y yo podemos caminar en el sufrimiento, pero sabiendo que vamos a tener victoria. Porque de nada serviría que alguien sufra si no va a tener la victoria sobre ese dolor, sobre ese sufrimiento, sobre esa pena. No serviría de nada, porque nos quedaríamos solamente con una parte, que sería la del dolor. Pero cuando usted y yo sabemos cómo vencer el sufrimiento, entonces estamos completos en Cristo. Hemos aprendido a manejar el dolor y los problemas y el sufrimiento con el carácter que Dios quiere que tengamos. Y para esto le voy a invitar para que se ponga en pie y abra su Biblia ahí en la epístola de Santiago, capítulo 5, verso 10 y 11. Vamos a ver cómo podemos
vencer el sufrimiento. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Dice Santiago capítulo 5, el verso 10 y 11. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Amén. Así como está en pie, le invito para que oremos. Padre eterno, en esta hora estamos de nuevo delante de tu presencia. En este momento yo te pido, Señor, que uses mis labios, mi mente, mi corazón. Que al abrir mi boca, Señor, la voz de tu Espíritu Santo se escuche en este lugar. Que bendigas. Yo te pido en esta hora, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, corra y sea glorificada, Señor. Que traigas el consuelo, el aliento, la fortaleza a cada uno de los que estamos aquí. Al que sufre, como al que no sufre, Señor, en el nombre de Jesús. En este momento, en tus manos preciosas, Señor, nos encomendamos. Habla la vida del hombre, Señor, con unción y con poder. En el nombre de Jesús, Señor, reconozco mi dependencia en ti. Y me hago a un lado, Señor, me humillo delante de ti, sabiendo que no soy nada ni nadie. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, delante de ti. Amén. Amén. Gloria a ti. Y amén. Podéis sentaros, amados hermanos. Gloria a Dios. El sufrimiento que trae en sí pena y dolor y aflicción. El sufrimiento es algo que tenemos que soportar. Usted no puede decir que sufre de algo que no está soportando. Usted no puede decir que sufre de una carga que usted no está llevando. Usted no puede acusar a nadie, ni mucho menos sentir que sufre cuando debajo de usted, debajo de sus hombros, no hay ningún tipo de pena o de dolor o de aflicción o de angustia. Una de las características de la persona que sufre es que es una persona que está soportando algo. Puede estar soportando en su vida tal vez la incomprensión, o tal vez en su vida está soportando alguna situación que está lastimando su hogar o su persona, en el sentido, ¿verdad?, de que pudiera usted estar siendo víctima de que alguien le maltrate, de que alguien le hace sentir mal de manera reiterada, o que sencillamente alguien no le comprende a usted y usted está soportando eso. Usted está llevando esa carga y usted está sufriendo dolor y pena a causa de ese sufrimiento. Ese es el sufrimiento. Eso es lo que podemos entender por sufrimiento en su definición. Y el verso que leímos nos está diciendo que nos fijemos en los profetas, en lo que ellos como profetas hicieron en base a lo que se les encomendó que hablaran. Que miremos la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Cualquier persona que quiera saber lo que cuesta servir a Dios, en verdad, cualquiera de los que estamos aquí que queremos saber cuál es la medida y el tamaño de llevar el evangelio, o la responsabilidad que implica de comunicarles a otro el evangelio tal cual está escrito, tiene que comprender que tendrá aflicción y tendrá pena y tendrá dolor por decir la verdad. Primero que nada,
Cuando usted habla la verdad, habrá quienes se van a gozar de la verdad, pero habrá también quienes no le va a gustar la verdad. Amén. Pero la verdad no puede ser cambiada porque la verdad es Cristo. La Biblia dice que la verdad solamente nos podrá hacer libres. Pero tenemos que conocer la verdad. Los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios, y ellos no tuvieron miedo de decir lo que Dios le decía que dijera. Tal vez usted está sufriendo porque está diciendo lo que Dios le dice que diga. Tal vez usted está padeciendo dolor o tristeza o angustia o aflicción porque Dios le está diciendo lo que le tiene que decir a quien se lo tiene que decir, y está padeciendo usted. Por ejemplo, usted y yo tenemos que saber que Dios vino a salvar al mundo para que éste no pereciera. Pero así como el Señor vino a dar su vida por nosotros para no morir en la condenación, también la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que señalemos lo que está mal, que enseñemos a los demás a elegir lo bueno y desechar lo malo. Y a veces el hacer eso va a causar sufrimiento. Cuando usted habla con sus hijos, cuando usted le llama la atención a sus hijos, sean chicos o grandes, traerá tal vez algún tipo de dolor, porque va a ver que tal vez no quieran ellos recibir el consejo que usted les está dando, y eso pondrá bajo sus hombros un tipo de dolor o de pena, porque usted sabe lo que va a suceder. Los que somos padres y quienes son madres, que tienen sus hijos y que han vivido más que nosotros, saben, porque tienen experiencia en la vida y porque Dios les ha dado sabiduría, que hay ciertas cosas que no conviene hacer porque saben cuál va a ser el resultado. Mas sin embargo, en ocasiones somos tercos, ¿verdad?, y las queremos llevar a cabo, aun cuando se nos está advirtiendo cuál va a ser el resultado de esa acción que nosotros estamos haciendo. O sea, en otras palabras, aunque estamos oyendo la verdad de lo que nos están diciendo, queremos negar los hechos, la realidad de lo que va a suceder. Y eso pone en sufrimiento a los que te aman, hace que sienta dolor a aquella persona, ¿verdad?, que se preocupa por ti. Y así es como nace muchas veces el sufrimiento. Una de las formas en las que puede nacer el sufrimiento en la vida de alguien. Pero enseguida el apóstol dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea que, ¿quién pudiera ver algo de bueno en medio del dolor y de la aflicción y de la tristeza y de la carga y el de soportar? Pero la Escritura dice que es bienaventurado el que sufre. Que aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Hay una bienaventuranza cuando usted está siendo sometido a algún tipo de sufrimiento por causa de la verdad y por causa del Evangelio. Mas no así cuando usted está sufriendo por causa del pecado y de la maldad por sus propias decisiones, malas decisiones. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando usted está sufriendo por amor a Dios, cuando usted está sufriendo por hablar de Cristo, cuando usted está sufriendo por señalar el pecado, cuando usted está sufriendo por aquellos que aman para que no se pierdan, eso es bienaventurado delante de Dios. Esa es la gran diferencia. Pero cuando el hombre sufre por su maldad, por su pecado, si bien es cierto le traerá dolor, si bien es cierto es una carga que traerá bajo sus hombros, pero no es esa bienaventuranza la que está diciendo el apóstol. Porque el pecado también produce dolor, la maldad produce dolor y trae sufrimiento y desgracia a las familias.
¿Cuántas personas no han perdido sus seres queridos? ¿Cuántas personas o familias no están puestas en sufrimiento por causa de la droga, por causa del engaño, por causa de la mentira, por causa de la envidia? Familias que son entristecidas completamente y que sufren por la maldad y el pecado. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Qué tanto ha sido trastocada nuestra vida que nos ha producido un sufrimiento, tal vez poco o mucho? La Biblia dice que en medio del sufrimiento Dios es compasivo y misericordioso. Muchos hemos escuchado el caso de Job. Lo hemos leído. Pero, ¿qué hay detrás de la vida de Job? ¿Por qué él pudo conservar su integridad aún a pesar de lo que él fue perdiendo? Tal vez usted sienta que ya no soporta, que ya le han quitado mucho. Tal vez usted esté llegando al límite y se sienta agobiado, se sienta cansado. Y tal vez usted le está diciendo al Señor: Señor, ¿hasta cuándo se acabará este sufrimiento? O sea, ¿cuándo llegará el día en que este sufrimiento se acabe para yo descansar de este sufrimiento? Tal vez usted se ha hecho esa pregunta. Tal vez usted ha reflexionado en eso. ¿Hasta qué momento terminará este suplicio? Lo que Job perdió no fueron cualquier cosa, hermano. Vamos a ver algunas cosas importantes de lo que sucedió con Job. Y usted se podrá dar cuenta que a veces lo que nos pasa a nosotros no es comparable. El libro de Job nos dice que en una ocasión los hijos de Dios vinieron delante de él, y en medio de ellos venía, dice, Satanás. Y si que Satanás le preguntara nada, el Señor mismo le dijo: ¿de dónde tú vienes? Y él dijo: yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal? Dios dando testimonio de la vida de Job. Dios sabe quién eres tú. Dios sabe tu capacidad. Conoce tus virtudes, tus defectos. Él lo conoce todo. Tú no puedes decirle a Dios: yo soy fulano de tal, o yo soy sultano, o yo sé esto, lo otro, porque para Dios nuestra vida no es ninguna novedad. Amén. Dios conoce todo, nuestro principio y nuestro final. Mas sin embargo, el Señor diciéndole al enemigo de nuestras almas: ¿no lo has considerado? ¿No lo has visto que es un varón perfecto, que es temeroso, que es apartado del mal? Es justo en lo que hace. Mas sin embargo, ¿qué pasa? Dijo: bueno, ¿acaso él te sirve de balde? ¿No le has acercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de su mano le has dado bendición. Por tanto, sus bienes se han aumentado en la tierra, ha sido bendecido. Pues claro, por esa causa él te sirve. Mira, hermano, no hay nada mejor que servir a Dios por convicción y por amor. No hay nada mejor que servir a Dios porque creemos en Él. Y que un día, hermano, este sufrimiento y estos problemas y estas necesidades se van a acabar. Lo otro que habremos de recibir, el premio que habremos de recibir, hermano, eso es ganancia. Porque mientras tengamos vida y podamos servir a Dios y agradar a Dios con lo que Él nos ha dado, y que podamos estar contentos con lo que hemos recibido, lo demás es ganancia. Por eso el apóstol Pablo dijo: hermano, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque después de eso, usted ya no sufrirá nada.
Pero entre tanto eso sucede, vamos a sufrir. Pero conviene que suframos por causa del Señor. No como malhechores, dijo el apóstol Pedro. No por entremeternos en lo ajeno, sino como siervos de Dios. Le dijo, extiende tu mano ahora y toca lo que tienes y va a ver si no te blasfema contra ti en tu misma presencia. El enemigo estaba incitando al Señor para que le diera permiso para tocar los bienes de Job. Porque si algo el enemigo tiene y sabe es que al hombre le gusta lo material. Si algo muchas veces, ¿verdad?, viene a formar parte de nuestros problemas cotidianos son las cosas materiales. ¿Cuántos de ustedes no han tenido discusiones por cosas materiales? Porque no se ponen de acuerdo con las cosas materiales. Es que estás gastando mucho. Es que ¿para qué compras eso si no hay necesidad? O es que yo me quiero comprar eso y tú me lo tienes que dar y me lo tienes que conseguir como de lugar, porque si no me lo consigues es que no me quieres. Y entonces empieza la persona a sufrir y a sentirse mal y a entristecerse. Sea el reclamo de la mujer hacia el marido hacia la mujer, o los hijos hacia los padres, o viceversa, ¿verdad? Y empezamos a sufrir porque el corazón está en las cosas materiales y el enemigo lo sabe. Le digo, quítale lo que tienes y él va a blasfemar en tu presencia. El enemigo de nuestras almas solamente te puede tocar a ti con la autoridad permisiva de Dios. Tú nunca puedes decir que Dios te metió en tentación, porque Dios, dice la Biblia, no tienta a nadie y él no puede ser tentado por el mal. Cuando el hombre se mete, como dicen en mi tierra, en camisa de 11 varas, es asunto de él. No es que Dios lo metió en la tentación, él se metió en la tentación. Quítale lo que tienes y vas a ver. Lo primero que sucede en el verso 13 dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y las tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. En otra palabra le estaban diciendo: ¿sabes qué? Aquellos que trabajaban para ti ya no están. Aquellos que te servían a ti ya no están. ¿Cómo te sientes tú cuando aquellos que te ayudan te dejan? Aquellos que comparten contigo el esfuerzo, el sacrificio para obtener el bienestar para la familia, te abandonan y te dejan para que tú sufras. Como hoy por hoy lo vemos mucho, ¿verdad? Mujeres que dan todo a veces por el marido o por el hogar, y mientras están sanas lo dan todo, se esfuerzan, sacan fuerzas quién sabe de dónde, hermano, pero no se cansan, ni se rinden, ni se doblegan. Pero cuando esas mujeres se enferman, o cuando esas mujeres empiezan a verse diferentes, ya no se miran igual como se miraban hace 20 años atrás, entonces el marido las quiere dar de entre, quiere conseguirse una más joven, y quiere dejarle el sufrimiento y el trabajo y las obligaciones y las responsabilidades a quien dio todo por él y por ella. Paz de Cristo. Amén. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Los criados fueron muertos y los animales que trabajaban la tierra donde Job se alimentaba se perdieron. La gente que nos ofrece un servicio, que nos brinda un servicio para poder subsistir, tenemos que ser agradecidos con ellos. Hijos tienen que ser agradecidos con sus padres. Muchas veces, ¿verdad?, es tan fácil. Yo le decía a mi mamá: cuando tenga 17 años y salga de la preparatoria me voy a ir y me voy a comer el mundo entero. Todavía no me lo puedo acabar, porque yo creía, ¿verdad?, en mi mente que las cosas eran fáciles, porque en nuestra condición, en nuestro egoísmo, a veces no vemos ni valoramos lo que otros que nos sirven están haciendo por nosotros. Y esto también aplica en la iglesia. Hay mucha gente que a veces no valora lo que se hace por ellos.
el servicio que se les da. Se ora por ellos, se ayuna por ellos. Y el hecho de que a veces no se publique que estamos orando por ellos o intercediendo por ellos, no quiere decir que no se está haciendo. Amén. Pero la iglesia sufre cuando alguien sufre. Amén. Aquellos que tienen el sentir de Dios. El carnal no va a sentir nada, no va a sufrir nada. Pero aquel que está agarrado de Cristo, aquel que Cristo corre por sus venas, aquel que tiene el sentir de Cristo, le va a doler lo que le duele al otro. Como sea, le va a doler. Aunque no se lo ande contando. Porque tiene el amor de Cristo. Amén. Sufrimiento de aquellos que sirven. El verso 17 dice: todavía estaba hablando cuando vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. El medio de transporte que él tenía se lo quitaron. ¿Qué pasa a veces cuando aquellos que dependen de los medios de transporte le roban su carro que con muchos sacrificios usted lo compró? ¿Qué pasa cuando usted invierte en algo que debe de ser una bendición, pero resulta que se tornó en un problemón? Trae sufrimiento y tristeza. Familias que se agarran unas a otras por causa de un medio de transporte, que se niegan el habla a veces, porque ¿a quién le vas a dejar eso? Un medio de transporte. En este caso, perdió otra parte de sus bienes. Pero lo más delicado, lo que es más importante, lo tercero, el verso 18 dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente yo escapé para darte la noticia. ¿Sabe cuántos hijos tenía Job? Tenía 10. Y de una se murieron todos. 10 hijos. 7 varones, 3 mujeres. Estaban celebrando y de una se murieron todos. Y no se murieron de enfermedad, se murieron en una desgracia. Y yo no sé cuál sea la diferencia, pero creo que debe de haber una diferencia. Cuando alguien que muere, que está enfermo, que tú sabes que está enfermo y que tarde que temprano va a morir, tú te haces a la idea y te preparas y tratas de comprender y de asimilar ese hecho que un día va a suceder. Pero otra cosa muy diferente es que tus hijos, que están llenos de vida, que probablemente o debieran irse después que tú, se van primero que tú y se van de una manera violenta, en medio de dolor o de desgracia. Eso trae más dolor que lo otro. Porque tú puedes decir: es que estaban sanos, es que eran buenas personas, es que no le hacían mal a nadie, eran hijos trabajadores, eran buenos hijos, se acordaban de mí, me visitaban, me ayudaban. Pero a la muerte no le interesa eso. Cuando la muerte llega a la vida del hombre, solamente hay algo que puede respetar, y ese es la sangre de Cristo. Puede respetar solamente a los que tienen vida. Nos podrá privar en este momento aquí, pero no podrá arrebatarnos lo que Dios nos ha dado, que es eterno. Y eso hay que cuidarlo, y eso hay que valorarlo, y eso, hermano, hay que enseñárselo a los demás para que aprendan y sepan que no es cualquier cosa lo que Dios nos ha dado. Amén. Pero perdió a sus hijos en medio de toda la pérdida de sus bienes. ¿Qué habríamos hecho usted y yo? Tal vez hubiésemos echado lumbre. Tal vez algunos de nosotros nos hubiésemos vuelto atrás al mundo. Porque si usted nota, las cosas vinieron una detrás de la otra. Cuando uno estaba hablando y terminó, llegó el otro, y cuando terminó el segundo, llegó el tercero.
No le dieron tiempo ni de respirar. No le dieron tiempo ni siquiera de comprender lo que estaba pasando. Cuando estaba recibiendo una noticia mala detrás de otra, hace algunos años, una hermana que nosotros conocíamos, que sus hijos andaban descarriados. Y por ahí al tiempo se le perdió uno. Se le perdió uno. No sabían dónde estaba. Y en ese proceso de que traía un hijo perdido, otro de sus hijos se ahorcó. Entonces lo sepultaron, teniendo a otro hijo perdido. Cuando venían de regreso de sepultar al hijo, cuando venían de regreso, le habían puesto un aviso en la puerta de su casa que habían encontrado a su hijo que estaba muerto, que lo fuera a reconocer. Llegando de sepultar a uno de sus hijos, tenía que ir a reconocer a otro. Dígame usted si eso no es una desgracia. Dígame si usted eso no trae sufrimiento a la vida del hombre. Dígame usted qué haría o qué haríamos ante una noticia como es. Tal vez, repito, si usted no está bien agarrado de la mano de Dios, tal vez usted reaccionaría de una manera no correcta. Pero Dios sabe quién eres tú. Dios sabe el carácter que tú tienes, lo que tú puedes resistir. Estoy hablando del sufrimiento que está dentro del marco de lo que Dios hace en el hombre para que éste sea formado un buen cristiano. No estoy hablando del sufrimiento que viene por causa de nuestros errores. Porque hasta aquí usted puede observar que Job no había cometido ningún pecado. Aquí usted puede observar que Job se preocupaba por sus hijos y que todos los días ofrecía sacrificios por ellos. Dice, no sea que hayan pecado mis hijos en contra de Dios. Y dice que él ofrecía holocaustos por sus hijos, por los pecados de sus hijos. A veces usted no ofrece ni por los de usted. A veces ni usted se inclina a pedirle perdón a Dios por lo que usted está haciendo. Mas sin embargo Job estaba pidiendo por sus hijos, por lo que podían haber hecho estando lejos de él. Vea la actitud de Job. Dice, entonces se levantó Job y rascó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando el hombre, hermano, conoce a su Dios, cuando el hombre tiene el carácter de Dios en su vida, nunca podrá acusar a Dios de lo que le venga y que le suceda malo. Amén. Porque él sabe que detrás de eso, tarde que temprano vendrá una bendición. Amén. Tarde que temprano. Pero hay que soportar. Hay que resistir. Por eso la Escritura dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzamos para conservar la salvación que Dios nos ha dado. El sufrimiento, el dolor, es algo que a nadie le gusta. Mas sin embargo, Job no pecó con sus labios y conservó su integridad. Cuando el enemigo no puede tocarte por fuera, cuando el enemigo no puede hacer que lo que te zarandea a tu alrededor mueva tu fe, entonces pasará lo siguiente. No conforme con eso, dice, aconteció que otro día, viniendo los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, Satanás vino entre ellos y se presentó también. Y le dijo el Señor, ¿de dónde vienes? Él respondió, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y le dijo, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, que es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Le volvió a decir lo mismo. E incluso le dijo, y aunque tú me incitaste a hacerle mal, él retiene su integridad. ¿Por qué? Porque Dios sabe de lo que estás hecho. Dios sabe lo que puedes resistir. Dios sabe lo que va a sacar de ti, la pieza que va a sacar de ti después de moldearte por medio del sufrimiento. Él sabe lo que va a salir. Él sabe lo que está metiendo al horno y cuál va a ser el resultado. Él lo sabe.
dijo, piel por piel dará el hombre, todo lo que tiene dará por su vida. Extiende su mano ahora y toca el hueso y su carne, y vas a ver si no blasfema en tu presencia. Tócalo a él ahora. Y él dijo, bueno, tócalo, él está en tu mano, pero guarda su vida. El diablo nunca podrá matarte a ti. Oiga bien lo que le digo. El diablo nunca podrá quitarte la vida a ti. Tendrá permiso de hacer cosas para que a tu alrededor suceda algo que pierdas la vida, pero él no te puede tocar a ti. Si Dios no le permite, él no te puede tocar a ti. Métaselo bien en la cabeza. Hoy por hoy hemos escuchado muchos jóvenes enfermos, cristianos y no cristianos, que oyen voces que les dicen, quítate la vida, suicídate, tu vida no vale nada, no sirves para nada, no tendrías que estar aquí, quítate la vida. Hoy es algo que se está convirtiendo cada vez más y más en un problema en los jóvenes, en los adultos, que sienten que ya su vida no tiene ningún sentido. Y dice aquí, salió de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de las cenizas. En medio de la enfermedad, dice que era una sarna maligna desde la coronilla hasta la punta de sus pies. Una sarna en la que él se tenía que estar rascando con algo áspero para poder mitigar un poco el dolor. Yo no sé qué tan grande sea el sufrimiento que tú has llevado, el dolor que tú hayas pasado, pero lo que duele más, junto con esto, es que aquellos de los que esperas que te apoyen son los que no te comprenden. Lo que añade más carga al sufrimiento del que estamos hablando es que aquellos que tú crees que son los que te aman son los que menos comprenden lo que está pasando. Que tu vecino no comprenda el sufrimiento que tú tienes, eso se puede entender, porque es tu vecino, no es nada tuyo. Que tu suegra no comprenda el sufrimiento que tú tienes, se puede comprender porque es tu suegra. Pero lo que a veces no se puede comprender es que aquella persona a la que tú amas, aquella persona por la que tú has dado mucho, aquella persona con la que tú decidiste compartir tu vida, es la que menos te entiende. Y que a veces deseara, para no verte sufrir y no batallar, que te murieras. Qué triste y lamentable es cuando alguien menciona a otra persona y le dice, ¿sabes qué? Ojalá te murieras. Qué triste. Ojalá y no te volviera a ver yo nunca en mi vida. Ojalá te murieras. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y Job no se salvó de eso. Job, ¿qué le quedaba? Su esposa solamente. No le quedaba más. A veces todos te han dejado y lo único que te queda es tu marido. O viceversa, tu esposa. O tal vez solamente te queda un hijo. Es lo único que te queda, es todo lo que tienes. Ya el enemigo te robó el que tal vez formaras un hogar feliz. Te robó tal vez que un hombre o una mujer te amara y tropezaste y perdiste la posibilidad de tener una familia como tal vez tú la soñaste, porque el diablo nos roba. Algunos nos robó la familia a una corta edad, a otros le robó la posibilidad de estudiar, a otros le robó la posibilidad de ver a sus hijos crecer porque murieron antes que uno, porque el diablo te roba. Pero a veces lo que te queda, en lo que tú tienes esperanzas, también te defrauda.
Y en este caso, Job no se salvó de eso. En medio del dolor y del sufrimiento, yo le aseguro que a él no le pesaban los bienes, le pesaban sus hijos. Porque ¿a quién no le van a doler sus hijos? ¿Quién no diría: yo daría lo que tengo para que todos mis hijos o mi familia estuvieran en Cristo? ¿Quién no lo diría? Yo creo que todos, aunque sean malos hermanos, aunque sean malos hijos, pero usted quiere el bien para sus hijos porque los ama y por eso sufre por ellos. Es normal que sufra por ellos. Lo que no es normal es la manera que a veces nos pagan aquellos que amamos. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tú tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire, hermano, hay gente que te ama solamente cuando tienes. Hay personas que en su vida solamente están cerca de ti por el beneficio que pueden obtener de ti. No te lo dicen, pero con sus hechos te lo demuestran. Sea familia, sean esposos, esposas, hay gente que es así. Lo miró que era muy rico. Era un hombre próspero, bendecido, reconocido. Entre los orientales, dice la escritura, no hubo otro como Job. Imagínese su esposa. ¿Quién sería la esposa de Job? ¿Cómo se vestiría la esposa de Job? ¿Cómo andaría la esposa de Job? ¿Cómo sería lavada la esposa de Job? Y de la noche a la mañana, de estar en la opulencia, estar en la miseria. Y no solamente en la miseria, con alguien enfermo. No es lo mismo que digas: no tengo nada, pero mi marido está sano, mi esposa está sana, vamos a salir adelante, vamos a volver a empezar. Pero muy diferente es cuando dicen: no tengo nada, y aparte de que no tengo nada, aquel que está a mi lado está enfermo. Lo que más deseo es que se muera. Lo que más me apura es ya no tener esta carga. Fue lo que le dijo a Job: ¿aún retienes tu integridad? Como queriendo reprocharle a Dios: Dios te quitó los bienes, Dios nos quitó a nuestros hijos, Dios te tiene así como estás y todavía retienes tu integridad. ¿Cuántos no somos así? Que cuando todo está bien podemos decir gloria a Dios, pero cuando algo está pasando, cuando algo está sucediendo, hasta las moscas se oyen volar, porque no sale ni un amén, no sale ni un gloria a Dios. Pero Santiago dijo que si alguno está afligido, haga oración. Ahí es donde las cosas cambian, ahí es donde el hombre puede ser transformado y poder ver la bendición aún en medio de la adversidad. Esa es la diferencia. Su propia enfermedad. Quiero terminar con esto, hermano. Usted tiene que saber que detrás del sufrimiento que Dios pone o permite en nuestra vida, fíjese bien, estoy hablando de ese sufrimiento que trae como ejemplo la vida de Cristo en nosotros. De ese sufrimiento estoy hablando. Del sufrimiento que viene por causa de lo que usted es, por causa de quien usted cree y por causa de cómo usted sirve a Dios. De ese sufrimiento estoy hablando. De ese sufrimiento que a la vuelta del dolor y de la pena nos va a dejar marcas en nuestra vida, las marcas de Cristo, para que la gente pueda ver que usted y yo somos hijos de Dios y que hemos sufrido y estamos sufriendo por causa del Evangelio. De tratar de ser santos en medio de una generación inmoral y perversa, que queremos ser personas que hablen la verdad en medio de una generación que habla mentira, que queremos ser luz en medio de una generación que habla tinieblas. Y que queremos ser diferentes a los demás porque Cristo nos ha hecho diferentes. De eso estoy hablando. No estoy hablando del común denominador. No estoy hablando de las mujeres sufridas por causa de la maldad o del engaño, o porque no han tenido la sabiduría para atender y tratar los problemas que se pueden corregir.
de poner en cintura a los hijos que son desobedientes, o de confrontar la realidad que tienen en su matrimonio, con su esposa, con su esposo o con sus hijos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del sufrimiento que produce llorar y gemir y sentirnos mal por aquellos que se están perdiendo. El sufrimiento que produce que aquellos que amamos y les hablamos de Cristo te rechazan y dicen que no es cierto. Estoy hablando del sufrimiento de aquellos que amamos, que están cerca de nosotros y se burlan de nosotros por nuestra fe. Y te dicen que estás fuera, que pareces viejito o viejita, que ya te miras mal, tan joven, antes disfrutabas el mundo, antes eras así, antes ibas para acá, pero eso era antes. Hoy somos nuevas criaturas en Cristo. Hoy somos lavados por la sangre preciosa del Cordero. Hoy hemos sido comprados, hermano, con la sangre preciosa de aquel que dio su vida por nosotros. No somos cualquier gente. Vale la pena sufrir por Cristo, sí vale la pena. Pero que valga la pena, que produzca resultado. Job, al finalizar su sufrimiento, usted puede leer con calma. Yo le invito a que en su casa lea con calma el libro de Job. Mire, hermano, muchas cosas se pueden hacer en medio del sufrimiento y del dolor. A veces cosas incomprensibles. Gente que puede llorar por mucho tiempo porque el dolor lo inunda y no haya con quién deshogarse. Y entonces busca la manera de llorar y de gritar y de irse a una parte. Muchas cosas pueden pasar por la mente del hombre cuando tú sabes que estás haciendo bien y estás recibiendo males. Entonces puedes sentir que Dios te ha dejado, o puedes sentir que algo está mal, o que tú hiciste algo mal, cuando aún todavía pudieras pensar eso. ¿Cuántas cosas no pueden pasar por la mente cuando tú estás sufriendo, cuando tienes adversidad? Tal vez tú puedes decir, bueno, tal vez yo me equivoqué, o tal vez hice algo y no me di cuenta, tal vez ofendí, o tal vez ofendí a Dios, yo no sé. Esas cosas se las preguntó Job. Y llegó al grado de reprocharle al Señor, como a veces pudiéramos hacerlo en alguna ocasión. El Señor le dijo, bueno, respondió Job al Señor después de haberse dado cuenta de que no podía altercar con Dios. Llegó a la conclusión. Mire, la plática entre el Señor y Job. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Mire, hermano, para confrontar la adversidad y saber por qué estamos sufriendo, tenemos que ser valientes. Y tenemos que ceñirnos y pararnos varonilmente delante del Señor y decir cara a cara, Señor, quiero que tú me digas qué es lo que está pasando. ¿Por qué tengo este sufrimiento que me consume? ¿Por qué estoy en medio de este dolor? Porque mire, si Dios le dice que está sufriendo por causa del Evangelio, dice el apóstol Pedro que glorifique a Dios y encomiende a Dios sus almas, porque el espíritu de los profetas reposa sobre vosotros. Y bienaventurados sois cuando os vituperen por causa de mi nombre, dijo el Señor. Pero cuando Dios te empieza a confrontar y te empieza a decir aquello que a veces tú no tienes respuesta, dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Le estaba diciendo el Señor a Job. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truenas tú con voz como la suya? Adórnate ahora tu majestad y tu alteza y vístete de honra y de hermosura. Si crees que eres justo delante de Dios, o más justo que Dios, o que Dios es ingrato contigo, dice, vístete tú de majestad y realeza. A ver si es cierto. A ver si es cierto que estás bien. A ver si es cierto que Dios está haciendo algo injusto contigo. Derrama el ardor de tu ira y mira todo altivo y abátelo. A ver si puedes. Trata de hacerlo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Quebranta el sitio del impío en su sitio. Quebrántalo si puedes. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra.
Porque tú sabes tu poder, tu gracia, tu virtud. A ver si puedes. Y bueno, usted puede ver, el diálogo es muy largo, pero lo más importante es esto. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mira, por tu cabeza pasan todas estas palabras. Estábamos hace unos años en la ciudad de Obregón, fuimos a visitar unas misiones y estábamos sentados en una casa, había llovido, era un lugar sencillo, la gente era muy humilde, no teníamos luz, andábamos viendo ahí cómo le hacíamos para empezar el culto ahí en esa casita, y estaban los sapos ahí, un montón de palomillas, no se podía ver, no podíamos abrir la boca porque se nos metía una. Estábamos sentados y estando sentados, al entrar al patio entró una mujer, y cuando entró la mujer, el Espíritu Santo me habló y me dijo: dile que no se preocupe por su hijo drogadicto. Cuando íbamos a hacer el llamamiento, repetí esas palabras que el Señor me dijo y le dije: aquí hay una persona que tiene un hijo que es drogadicto y el Señor dice que no se preocupe, que pase. Y pasó la mujer esta. Yo no la conocía, la primera vez que la miraba. Entonces muchas veces Dios quiere hacer eso en tu vida. Conoce todos tus pensamientos. El asunto es que a veces, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la gente sabe que está mal y está esperando que alguien venga y le diga que está mal, cuando Dios te está repitiendo y repitiendo y diciendo que está mal. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Hoy, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué diferencia? Qué gran diferencia cuando el hombre ruega, pregunta para ser enseñado por otro. Por eso dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Después de la humillación, usted puede ver el rostro de Dios. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Cuánto vas a tardar tú? ¿Cuánto vas a esperar tú? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más hay que sufrir para decirle: Señor, ahora te ruego, habla y enséñame tú? Voy a hacer a un lado mis argumentos, voy a hacer a un lado mis pensamientos, mas sin embargo, mire cómo termina Job. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Vinieron a él todos sus hermanos, sus hermanas, todos los que antes le habían conocido, comieron pan en su casa, se condolieron, se consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el último estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, tuvo 7 hijos y 3 hijas, se los volvió a regresar el Señor. Y llamó el nombre de la primera Gemima, y el de la segunda Cesia, y el de la tercera Kerenjapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. No será quitada la bendición del justo. No será quitada. Pero tenemos que aprender a vencer el sufrimiento. El sufrimiento se vence con integridad. El sufrimiento se vence con integridad. Se
vence con fidelidad a Dios. Termino con esto, hermano. Le invito a que se ponga en pie. Termino con esto. Aleluya. Dios. Para terminar, el sufrimiento, hermano, pone a prueba la resistencia del creyente. El sufrimiento moldea el carácter y hace que la fe aumente y el poder de Dios crezca en nuestras vidas. En otras palabras, es por medio del sufrimiento en el que el creyente crece delante de Dios y da evidencia de qué es de lo que estamos hechos. Por medio del sufrimiento se manifiesta nuestro carácter. Por medio del sufrimiento usted muestra a los demás su fe verdadera. Porque repito, no tendrá ni tiene ninguna virtud, hermano, adorar a Dios cuando todo está bien. No tiene, hermano, mucha virtud cuando usted está prosperado y bendecido, que usted le agradece a Dios porque todo está bien. Eso no tiene mucha virtud. Eso para muchos es fácil, aún a veces hasta para el incrédulo. Pero cuando usted resiste el sufrimiento, ahí está usted diciendo de lo que está hecho, de cuál es su material. Repito, cuando este sufrimiento es por causa del Evangelio, ahí tiene valor delante de Dios.